Porque trata a la familia en conjunto. Estudia los sistemas, por eso se llama sistémico. Y el sistema familiar es el objeto de estudio, a diferencia de aquí que estudia al ser humano, pero el inconsciente del humano, y acá estudia al ser humano, pero el comportamiento del humano. Aquí lo que se estudia es la familia. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Me puedes decir? O sea, ¿qué hay de diferente entre esto y esto como objeto de estudio? No, bueno, que el inconsciente es algo muy personal de cada individuo, y la familia, como su nombre lo dice de la teoría, es un sistema al que pertenecemos, con el cual interactuamos. Muy bien. O sea, estos solamente ven a la persona, mientras que esto ven a la familia y a su historia, ¿sí? No solamente a la historia de la familia, sino que Murray Bowen, al cual vamos a estudiar el día de hoy, a sugerencia de Caro, que le encantó, a mí también me gusta mucho porque dentro de lo sistémico hay muchas teorías, ¿sí? Igual que dentro del psicoanálisis hay 3, 4, ¿sí? Igual dentro de lo conductual está lo histórico-conductual, está el cognitivo-conductual, todos con el mismo apellido como si fueran hermanitos. Acá también, sistémico, hay varios, ¿sí? ¿Quién me dice una teoría sistémica que conozcan? Bueno, que no la conozcan, pero la hayan oído. La teoría cibernética, con estrategia. No, la cibernética tiene que ver más con la computación, que después la utiliza los sistémicos, sí, pero es como la física, no es una teoría específicamente que tenga que ver con la familia o con los sistemas, sino que fueron utilizados algunas ideas de ahí. Entonces, si vimos de la historia sistémica, podríamos hablar de la historia, digamos, la terapia comunicacional. Muy bien, comunicacional, de Virginia Satir. Podríamos estudiar la terapia estructural, es que vamos por épocas. Aparecieron primero estructural, estratégica, la estructural es de Salvador Minuchin y la estratégica es de Jay Haley. Después viene la terapia constructivista, narrativa, primero la narrativa, de Michael Pyle, luego la terapia constructivista, podríamos poner aquí hay varios, porque entre más tiempo pasa, estas eran teorías hechas por un solo individuo, pero acá entre más tiempo va pasando y la teoría sistémica se consolida, va a haber más personas que contribuyan a hacer una teoría. Veo muy poquitos de ustedes. ¿Creen que todavía sigan de vacaciones? Sin vergüenzas, ¿verdad? Sí, se tomaron 2 semanas. Entonces, de la teoría constructivista podríamos poner a Humberto Maturana. Pero él no es terapeuta sistémico propiamente, pero muchas de sus ideas vienen de lo sistémico. ¿Cuáles serían las ideas que tienen por objeto crear la teoría sistémica? ¿Qué ideas surgen de lo sistémico que podríamos como anotar importantes? Yo creo que primero que nada, así como qué es la conducta y qué es el inconsciente, tendríamos que ver cómo se concibe a la familia dentro de los sistemas. ¿Alguna idea allá atrás? Como si fuera un engranaje de piezas. Ok, esa es una buena idea. Como si fuera
un puzzle o un rompecabezas. Ajá. Exacto, o sea, son piezas que unen y que solas no representan más que una parte, pero que juntas nos dan una idea diferente. O sea, no es lo mismo Juan Pérez que la familia Pérez, aunque tengan mucho en común. Pero si ustedes los sacan del sistema familiar, es diferente ustedes solos que ustedes dentro del engranaje. Incluso piénsense ustedes, ¿se portan diferentes solos o con tu familia? Diferente. O sea, cuando tu familia no está, tú eres otro, ¿sí? Eres muy sociable, muy lindo, o al revés. O sea, eres una persona muy diferente cuando tu familia está que cuando no está. Entonces, el sistema familiar, empezaríamos a hablar sobre cómo se concibe a la familia como un conjunto de personas que conviven durante mucho tiempo y que crean entre ellos una serie de interacciones que les permite incluso predecir qué es lo que va a pasar. No, si llego tarde a mi casa, mi papá se va a enojar. ¿Cómo lo sabes? Pues porque he vivido 20 años con él, ¿no? O porque he vivido 15 años con él, o la edad que tengas. O sea, uno puede predecir cómo se va a portar mi hermana si le cojo su suéter, o cómo se va a portar hasta el perro, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos convivido con ellos. Y entonces es un conjunto de personas que conviven y, bueno, interactúan juntas. Esto de interactuar juntas nos va dando muchas posibilidades de aprendizaje, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno puede predecir qué es lo que va a pasar. ¿Tú podrías predecir qué es lo que pasaría si de pronto te encontraran con alguien en la cama? ¿Podrías predecirlo? Yo creo que sí. Yo te aseguro que sí, porque va a pegar un grito a alguien de tu casa. Y a lo mejor hasta el perro le ladra, ¿no? ¿Tienes perro en casa? ¿El perro le ladraría a una desconocida o a un desconocido? Pues generalmente sí. Entonces, hasta el perro que ha interactuado con nosotros podría detectar a alguien que no es del grupo, que no es de la familia, que no debe de estar allí o que no se le permitiría estar ahí. Entonces, todo esto va creando patrones de comportamiento o patrones comportamentales. Acá nos falta la teoría sistémica de Murray-Bowen. ¿Sí? Esta teoría sistémica no le cambió el nombre, pero la teoría de Bowen, yo le digo Bowen como se escribe, está mal dicho. ¿Cómo se dice? Bowen. Bowen. Entonces, háganle caso a Carolina, ella sí sabe. Entonces, Bowen, como perro. Bowen. Entonces, la teoría de Bowen es una teoría muy diferente a todas estas, porque él aporta, como hizo Sigmund Freud, o como hizo, ¿quién es el creador de la teoría conductual? Oigan, ustedes están en esta escuela, deberían saberlo. Skinner, claro. Skinner. Entonces, estos personajes, tanto Freud como Skinner, que después vinieron muchos otros, ¿sí? Ellos crearon un modelo a través de inventar palabras que pudieran utilizarse de una manera diferente. Entonces, la palabra sistema, pues siempre ha existido, bueno, no siempre, pero existía desde antes que se hiciera la teoría sistémica, pero ellos la utilizan precisamente dándole una connotación diferente, ¿sí? Explicando que el sistema es un conjunto de personas, en este caso, aunque puede ser el sistema solar, el sistema numérico, el sistema de montañas o el sistema, el que sea. Cualquier cosa que agrupen, que tengan características similares y que sean más que la suma de sus partes, se considera como un sistema. Entonces, ese fue el primer término que se acuña para poder hablar de la teoría sistémica.
¿Y por qué nos interesa hablar de la familia? Porque Bowen descubre que la familia es un sistema biológico que se va creando a través de la historia. Y esa creación histórica nos da una pertenencia como seres humanos, pertenecemos a la familia X o Y o Z, o también permite que esa pertenencia vaya creando un tipo particular de persona que somos, ¿sí? Con mucha experiencia yo les podría decir, si encontráramos un grupo de personas, interactuamos con ellos y ese grupo de personas forman una familia y después tenemos que ver a otra serie de individuos, yo podría decirles quién de esos otros individuos en lo particular pertenece a esta familia. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Por el comportamiento. Ajá. La ¿Y forma de qué comportarse. otra cosa tendrían en común? El físico. El físico, Rasgos físicos. rasgos físicos, ¿por qué? Porque tiene una herencia biológica. ¿Y qué más? La manera de pensar, quizá las opiniones. Perfecto. ¿Y qué más? Su nivel socioeconómico. Su nivel socioeconómico, su manera de comer, sus costumbres, por ejemplo, estoy segura de que ustedes no se han fijado que tienen rasgos comunes a la hora de hablar que su familia. Por ejemplo, cómo mueven las manos, las palabras que dicen. Y no es que esto se herede biológicamente, sino que se aprende. Entonces, la familia tiene mucho que ver con el aprendizaje, ¿sí? Y también tiene que ver con la herencia. Entonces, cada ser humano que conforma la familia tiene un rasgo de herencia, principalmente un 50%, un 10% que es algo que cayó esporádicamente, que no sabemos que puede ser una cosa u otra, pero un 40% tiene que ver con lo que es el aprendizaje. Lo que ha aprendido ese grupo, lo que ha aprendido esa persona, tiene que ver con el nivel social, con lo que ha comido, tiene que ver con herencia, tiene que ver con todo esto. Pero el ser humano está como conformado de esto. 40 más 10 tiene que ver con el aprendizaje, pero este 10% es algo que le toca a ese individuo. Por ejemplo, ¿qué? Si no tiene que ver con la herencia ni tiene que ver con el aprendizaje. ¿Qué cosa podría ser eso? Está difícil. Piénsenle tantito. Cada uno de ustedes es producto de la herencia más el aprendizaje de su grupo familiar, más un 10% que es azaroso. Experiencias personales. Experiencias personales que no son de la familia. O sea, muchas cosas tú no las aprendiste en la familia, las aprendiste con los amigos, con la comunidad, con la televisión, con el internet, etcétera, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa no pertenece al grupo familiar? Que es el 10% eventual. Tu carácter, ¿no? Tu temperamento, que vas adquiriendo con la experiencia. Si estás adquiriéndolo con la experiencia, tendría que ver con el aprendizaje. Pero, ¿qué cosa aprendes, pero que no es de la familia? El carácter podríamos decir que tiene que ver con la herencia. Que tienes un padre violento y una madre que se deja violentar, y entonces tú aprendes una cosa y la otra, y puedes usar cualquiera. El aprendizaje cultural, o que es mediado a través de la sociedad, Okay. porque es diferente un pensamiento de la mayoría de los mexicanos a un pensamiento de los holandeses, por ejemplo. La regulación cultural es importante también en la formación del individuo. Pero también forma parte del aprendizaje, claro, y no lo aprendes dentro de tu familia, sino que lo aprendes con algo más. Por eso Bowen estudia, primero se dedicó a estudiar a la familia, sistémico, pero luego se dio cuenta que había muchas cosas que no correspondían exactamente a la familia, sino que tenían que ver con el abuelo, con la abuela, con los tatarabuelos, y entonces empieza a estudiar más arriba y más arriba.
Él estuvo, ay, déjenme, me puse el PowerPoint, ¿verdad? Bueno, nunca lo pongo, es que me quedan regalos. Porque te limitas nada más a decir lo que dice la imagen y se te olvida que hay muchas cosas más que podrías decir. Pero ahí en el PowerPoint sí lo voy a abrir porque hay cosas de la vida de Bowen que me gustaría que ustedes oyeran. Voy a poner por acá. Nada más lo voy a ver yo con la pena, pues ni modo. Sí traigo el PowerPoint en un USB, pero ¿se podría ver, Caro? No, ¿verdad? Es mucha lata estar conectando y todo. ¿El adaptador para Mac? Sí, sí lo traigo, pero es muy latoso, mejor déjalo y una lo... pausa y en el segundo segmento lo... Ah, ok, vale. Entonces, nada más les quiero comentar que muchos de los investigadores, muchas de estas personas, ella era trabajadora social, él era médico y luego psiquiatra, Jay Haley era comunicólogo y luego psicólogo, Michael White era psiquiatra, médico psiquiatra, Maturana era biólogo. Fíjense, curioso, o sea, quienes fueron los fundadores de esta teoría no eran psicólogos, o sea, la mayoría eran psiquiatras, porque es como cuando la Facultad de Psicología se crea, en los años 50, finales 60, como facultad, los profesores no eran psicólogos, pues porque no había licenciatura en psicología. Y entonces, hasta que empieza la licenciatura en psicología, muchos profesores ya eran psicólogos, pero al principio casi todos eran psiquiatras. La psiquiatría estaba dominando, porque si esta teoría de Murray Bowen se hizo en 1954, del 54 al 58, ¿qué acontecimiento estaba relacionado con el estudio de la familia? ¿Por qué? ¿Por qué se estudia la familia y no nos quedamos con el psicoanálisis? ¿Qué estaba pasando en el mundo en los años 50? La revolución industrial. Revolución industrial. Antes de la revolución industrial pasó algo que sismó al mundo, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa con las familias en una guerra? Quedan desestructuradas totalmente. Ok, o sea, fíjense que la gente estudia lo que en ese momento es algo importante. O sea, claro, estaban miles de familias desestructuradas y otra cosa importantísima, la esquizofrenia. Todos estos psiquiatras, su objeto de estudio era la esquizofrenia. ¿Por qué la esquizofrenia era, pues, digamos, tan común en los años 50, 60? ¿Por qué era objeto de estudio? ¿Por qué la familia? O sea, cuando ustedes tomen un libro, no lean nada más el libro, lean quién lo escribió, en qué época lo escribió, porque entonces van a entender por qué dice lo que dice. O sea, la señora Vázquez Mota dice lo que dice porque estuvo en un momento histórico particular. Y la señora de Morena, maestra de una extracción popular, dice lo que dice. Si no entendemos a la señora una y otra, no podemos saber qué tipo de gobierno van a hacer en el Estado de México. Ya no digo el del PRI porque ese podríamos adivinar qué es lo que va a hacer, pero las otras personas deberíamos estudiar su historia familiar para saber cómo van a gobernar. ¿En qué lugar nació Vázquez Mota de su constelación familiar? ¿Creen que eso haga alguna influencia para poder gobernar? ¿Quién era Peña Nieto? ¿Qué amoríos tuvo? ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántos hijos? ¿Reconoció a sus hijos? Entonces, si ustedes votan sin saber, pues es lo mismo que podríamos hacer aquí. Estudiamos un paciente descontextualizado del grupo en donde nació y que lo influyó para ser quien es, ¿sí? Entonces, si no estudiamos a la persona, sino ver lo que es la familia y su historia, vamos a estudiar 2 y 3 generaciones. Bowen fue el primero que empezó a estudiar a la familia en contexto, o sea, al personaje, que podría ser esquizofrénico, en el contexto. Fíjense lo importante. Y la ruptura con el psicoanálisis, ¿sí? El psicoanálisis no estudia la esquizofrenia.
no le interesa, porque el psicoanálisis es para trabajar con personas que piensan mucho y que pueden entender lo que es un trauma y que pueden entender lo que es la vida, pero no le interesa la esquizofrenia. Y como todos estos son médicos, sí les interesa la esquizofrenia y casi todos ellos estudiaban o trabajaban en hospitales. Hace una gran diferencia el trabajo clínico propiamente dicho, como el que hizo Freud, al trabajo que hicieron ellos en hospitales y con un objetivo social que era el estudio de la esquizofrenia. ¿Qué características tenía la familia del esquizofrénico? Qué interesante, ¿no les parece? ¿Qué características puede tener una familia de una persona que se vuelve o que la vuelven esquizofrénica? Adelante. Canales de doble comunicación. Canales de doble comunicación, ¿cómo es eso? Del doble mensaje, perdón. Eso está mejor. Canales con doble mensaje en el que el sujeto no puede reconocer qué es lo que debe hacer para responder de manera correcta, porque es como si estuviera en una trampa. Normalmente los sujetos esquizofrénicos vienen de familias que han tenido este tipo de comunicación por mucho tiempo. Esa comunicación se le llamó de doble vínculo. Ay, sí. Pero es muy importante señalar qué características tiene para poder hacer un niño esquizofrénico, porque la esquizofrenia, ¿en qué edad aparece la esquizofrenia generalmente? ¿Recién nacidos? ¿A los 5 años? ¿A los 10? ¿A los 20? ¿A los 30? ¿A los 40? ¿A los 60? De 10 y 13. En la adolescencia. Qué curioso, ¿no les parece? Sí, porque es la primera vez que el niño tiene que salir de un canal fuera de su familia. Entonces, como no está acostumbrado a que haga lo que haga, no va a obtener los resultados que él quiere. Entonces, entrar a otro cambio social lo va a confundir. Yo me imagino que confunde más a la persona. Entonces, disocia la realidad porque no sabe si va a poder obtener lo que quiere o no, porque está tan acostumbrado a esa comunicación que ya no puede. Primero les voy a explicar qué es la comunicación de doble vínculo. Decía Bowen, bueno, no solamente él, sino algunos otros investigadores de esa misma época, que para ser un esquizofrénico se necesitaban 3 generaciones. Fíjense que ellos no dicen que la esquizofrenia está como a nivel biológico, sino más bien ponen la duda de si el esquizofrénico nace o se hace. Eso es para que cada uno lo piense. No creo. ¿Conocen ustedes a alguien que sea esquizofrénico? No es fácil. Quizá lo tienen junto y encuentren al lado. Porque no crean que el esquizofrénico trae un letrero que dice soy esquizofrénico. Véanme, porque parece ser como si fuera común. Un niño que es síndrome de Down se nota. Un niño Asperger se le puede notar en su conducta. El esquizofrénico también se nota en su conducta. Pero, ¿qué es el doble vínculo? Bueno, hay un mensaje que generalmente es una orden. O sea, esa orden está dado en un nivel. Por ejemplo, te digo, ven mijito, que te dé un besito. Es una orden, ¿o no? Aunque se oiga muy bonito. Ven mijito, que te dé un besito. Se oye muy bonito. El niño se acerca a la madre y la madre se voltea y no le hace caso. ¿Qué problema puede haber? ¿Qué problema hay? Si alguien te dice, ven que te dé un besito, y te hace así, llegas tú, y la madre cuando llega se voltea para el otro lado. No le dijo nada. ¿Qué problema puede haber? Atrás. Pues no se puede ver como una contradicción, ¿no? Exactamente. O sea, hay confusión, hay contradicción. Te digo, ven y me volteo. Te digo, haz esto y luego cuando lo haces, digo que no dije yo lo que dije. Sí. ¿Puede haber una confusión emocional, no? Sí, todo eso. Confusión. Porque es un doble mensaje. Por un lado, a nivel verbal, te digo una cosa, pero a nivel motor la contradigo. O sea, te digo ven y cuando tú te acercas, yo me volteo.
una contradicción. Dije que vinieras, que te iba a dar un beso, volteo y tú estás volteando para otro lado, ¿sí? Entonces el niño está confundido porque no entiende qué pasó. O sea, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que pasó? Yo venía a que me dieras un beso y resulta que cuando llegue tú estás volteado para otro lado. Esto ya lo habían visto algunos otros investigadores, ¿sí? Algunos otros investigadores que fueron a conocer cómo se daba el desarrollo del lenguaje a islas donde eran culturalmente cero, pero que había islas en el mundo donde las que descubrió, por ejemplo, Darwin, estas otras islas que también eran islas como muy primitivas, donde pues la gente, donde Margaret Mead, por ejemplo, estudiaba sociología, pues eran islas donde ella quería estudiar cómo se daba el comportamiento sexual en la gente. Aquí hay un lugar, si voltean esta silla, aquí hay otro lugar donde está sentado un aparato, pero se puede parar para que se sientan ustedes. Entonces, sí hay un doble mensaje en una confusión para el niño. No sabe qué es lo que le dice la madre. Le dice, ven, que te quiero, y después le dice, no te quiero. Esto ya lo habían visto, insisto, algunos investigadores. No le habían dado la connotación de que después de este doble vínculo, la persona podría volverse esquizo. Y no es esquizo de exquisito, sino esquizofrénico, que está peor. Y este doble vínculo se hizo como una teoría de la esquizofrenia, que tenía que ver con la comunicación. Jay Haley y muchos otros estuvieron participando en ese tipo de investigaciones, ¿sí? De cómo el lenguaje puede ser motivo para que la persona entre en un estado de confusión grave, que pierda el piso, que se pierda en la posibilidad de entendimiento con su gente. ¿Para ti es importante que te quiera tu mamá? Sí. ¿Para ti es importante? ¿Para todos ustedes es importante que su madre los quiere y los reconozca? Sí. No los veo muy seguros, ¿eh? Me contaron, pues creo que, quién sabe, pues para todo ser humano, el vínculo más importante es la madre. Si ustedes se ponen a hacer un poco de recuento de su propia historia, se van a dar cuenta que con la persona que más conflictos tienen, ¿con quién es? Con la mamá. Con su madre. Yo digo, pobres madres, la verdad. Fíjense la diferencia. Papá no está, papá da dinero, papá ayuda, papá colabora si bien nos va, y estamos hablando de un padre responsable, ¿sí? Pero la madre está ahí, educando, haciendo que ese niño aprenda, ayudando a que ese niño comprenda las cosas en la escuela. Esa madre corrige, esa madre enseña. Bueno, resulta que la mayor parte de los problemas clínicos que existen en la terapia tienen que ver con la relación madre-hijo, madre-hija. ¿Cómo es la relación con tu madre? Ahora, bueno. ¿Y antes? Pues conflictiva. Conflictiva. O sea, todos tuvimos esta necesidad de ser individuos. No se es individuo en el momento que nos cortan el cordón umbilical. ¿O sí? ¿Cuándo se empieza a ser un individuo? Pues cuando ya se reconoce como a sí mismo y no nada más con la madre, ¿no? Siguiendo como con esta línea que siempre nos vemos a partir de lo que dice la mamá, ¿no? De, ay, mi niño esto, ¿no? O como cuando dicen, no se me vaya a enfermar, ¿no? Porque es tan parte de la mamá que es eso, ¿no? Y ya cuando se empieza a reconocer, pues... Mi hijo no me come. ¿Ah, sí? ¿Es antropófago? ¿Cómo que se la come, señora? Sí, yo creo que cuando se percatan, bueno, hay teorías que manejan que cuando se percatan que ya no eres una extensión como tal de la madre, sino que comienzas a saber que hay ¿Cómo a cosas qué edad más se da allá. eso? En la adolescencia, a tomar decisiones, ¿no? Cuando se comienza a tomar decisiones. Ándale, y entonces ya no empieza a gustarle mucho a la madre. Mientras el niño era algo así como, ¿se acuerdan de estos títeres de hilo? El niño voltea, saluda. Mi sobrina tiene 2 años y tantos. Llega uno a la casa
saluda a tu tía, si ni me conoce, ¿qué me va a saludar? Yo no saludaría a una señora que ni conozco. Entonces yo digo, ¿por qué tiene que saludar? Y le pregunta a su mamá, ¿por qué tienes que decirle saluda? Déjale que ella decida cuándo quiere saludarme. Claro, le dice saluda y la niña a los 3 años, ¿qué hace? Se va y se esconde por allá y al rato ya viene y socializa. Pero decirle a un niño de 3 años, fíjense, que está apenas dando sus inicios de yo soy diferente, ya no me mandes, ¿cierto o no, Carmen? O sea, cuando uno tiene hijos, percibe todo esto como una realidad. Ustedes todavía no se dan cuenta. ¿Quién de ustedes tiene hijos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vaya, qué bueno, me da mucho gusto. Me van a entender mejor. Este niño es tuyo. ¿Qué edad tiene? 4. No es un individuo, ¿verdad? Tengo 2. Tengo 2 más. Porque, ¿qué se necesita para desarrollar el self, como le llama Bowen? El desarrollo del sí mismo es tan importante para ser una persona diferente a mi grupo familiar, diferente a mi madre, lo cual implica un rompimiento que nos puede generar una culpa enorme. Los seres humanos funcionamos mucho por la culpa, sino porque creen que existen las religiones. O sea, la religión es culposa, todas ellas, no me digan que no. O sea, cualquiera, el budismo, el maometanismo, el cristianismo, todos los ismos son culposos. O sea, si no le hablas a tu mamá, hijo, qué mal, ¿eh? Ahorita estoy viendo una pareja en donde no es una pareja hombre y mujer, que sí lo son, pero es una pareja donde el hijo pide una sesión para mejorar la relación con su madre. El hijo tiene 35 años y la madre tiene 65. La madre casada 2 veces, la primera, del cual este hijo es el hijo de esa primera relación, se separan porque el hombre es homosexual. Entonces, fíjense, este muchacho, es producto de una relación de pareja fallida, ¿sí? Porque a los 5 años, cuando el niño tiene 4 años, la madre decide separarse de este personaje, ¿sí? O sea, ¿qué pasa con esta madre? ¿Qué pasaría? Oye, pónganse en su imaginación. Ustedes son producto de una relación de pareja donde esta relación se rompe por los motivos que quieran, no es el caso que sea necesariamente homosexual, por los motivos que quieran, ¿sí? ¿Qué pasa con ese niño cuando tiene 3 años o 4, cuando la pareja se rompe? ¿Le afectará? ¿No le afectará? ¿Cómo le afecta? En su rutina. En su rutina. Es lo de menos. En su forma de percibir, cómo él va percibiendo esa relación, ¿no? De que antes estábamos el papá juntos aquí, ahora ya están yo un rato con papá o yo un rato con mamá. Entonces eso lo empieza a identificar o a percibir de diferente forma, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó para que esa situación cambiara drásticamente? Sí, cambian tus rutinas, pero eso es lo de menos, porque uno, acuérdate, es producto de un aprendizaje. Pues también en los procesos de identificación, ¿no? Está aprendiendo los roles sociales y es una etapa, bueno, crucial desde varias teorías, sobre todo en el psicoanálisis, donde está determinando cómo va a ser su relación con los demás. Entonces, cuando se parte a una edad tan temprana esa parte de la tríada, el sujeto empieza a constituirse de otra manera. Claro, y si no tiene una imagen del padre puede afectarle, pero puede sustituirlo por el abuelo, como sucedió en esta pareja, bueno, en esta pareja de madre e hijo. Pero qué difícil es la relación madre-hijo, qué difícil, qué difícil. No todos ustedes han ido a terapia por la relación que tienen con su madre, pero más les vale. Porque la verdad es que es muy difícil darnos cuenta de qué nos afectó y de cómo nos afectó, y además, ¿cómo le hago para salir de aquí? ¿Cómo le hago para ser un individuo sin que mi madre se moleste? Para hacer cosas, por ejemplo, cambiar de religión o dejar la religión o no ver a la familia o verla más seguido, ¿sí? Todas esas son reglas familiares y todas son reglas que no escogimos, sino que por vivir en ese grupo nos impusieron y ni cuenta nos dimos.
O sea, ¿nos dimos cuenta de que los hombres deben ser de cierta forma? ¿O que las mujeres deben ser de cierta forma? ¿Nos dimos cuenta que traemos introyectado? Pues no, porque así lo hemos vivido. Bien dice un dicho que el pez no se da cuenta que vive en el agua, hasta que se sale y se muere. Sí. Entonces, no nos damos cuenta de que vivimos en una estructura que nos ha condicionado a ser como somos. O sea, a pensar como pensamos, a vivir como vivimos, a entender la vida como la entendemos. Esa es nuestra forma de vivir. Entonces, claro que la comunicación es importantísima. Por eso se estudió el doble vínculo como una forma patológica de comunicación que puede dar por resultado gran confusión con los dobles mensajes. Te digo una cosa, pero hago otra. Te digo, ven que te quiero, y cuando tú vienes yo te pongo las manos, no te me acerques, o sea, no me beses. Y además, otra cosa importante, no solamente el doble mensaje que se contradice, sino que la persona no puede decir, estás loco, ¿qué tienes? Me pides que venga y luego me dice. O sea, no lo puede decir. ¿Por qué no lo puede decir? Correcto. Por las jerarquías. Por las jerarquías. ¿Qué son las jerarquías? Pues niveles. Ajá, yo lo entiendo que en una familia, aunque todos son parte como importante del grupo, del sistema, siempre hay una cabeza, que no muchas veces es la mamá, puede ser incluso hasta un hermano, pero siempre hay una cabeza a la que se sigue, y hay como, en este caso, como niveles, y cada uno ocupa un papel. Entonces casi siempre los más, o sea, los pequeños son como los que están hasta abajo y no tienen mayor como opinión. Fíjate, en este doble vínculo es necesario que haya una relación jerárquica. Puede ser el capitán o el jefe, el general en el ejército, y un subordinado que puede ser el soldado raso. Si el capitán dice es de noche, el soldado raso tiene que decir, sí, qué noche tan oscura, aunque esté viendo que es de día, porque si contradice al general, va al bote, ¿sí? Va arrestado. Entonces, esta imposibilidad de no contradecir es algo que también provoca no solamente confusión, sino también violencia, ¿o no? Imagínense qué pasaría si el hijo le pudiera decir a la mamá, mamá, estás como loca, me dices una cosa y haces otra. Pero el hijo no puede decirlo, porque por principio ni cuenta se da. Y en segundo lugar, cuando descubre esta contradicción de doble mensaje, no puede decírselo, porque si se lo dice, va a haber un problema entre él y la madre. Entonces prefiere quedarse callado y no abre esto a la luz. O sea, no pone luz sobre la comunicación, está ahí, se da cuenta que está mal, pero no puede decirlo. Entonces, sí, el doble vínculo generó mucha confusión en estos hijos y muchos de ellos llegaron al hospital con problemas de esquizofrenia. Esta teoría después se vino abajo, no es una teoría que actualmente tenga fuerza, porque no lo pudieron probar nunca. Y como ahora se usa que lo que dice lo tienes que probar, pues entonces aquí se acabó la teoría, se quedó como teoría. Y tiene fuerza todavía, porque la teoría de Bowen no solamente es una teoría que habla sobre la esquizofrenia, empieza para explicar por qué las personas se vuelven esquizofrénicas, pero después se volvió una teoría sistémica familiar. Y hay ciertas características que tiene la teoría sistémica familiar y que vale la pena que las veamos porque son 8 puntos, ¿sí?